Con el permiso, presidente, el estado de excepción es el régimen que declara un gobierno dentro de un territorio delimitado que enfrenta situaciones de crisis, una suspensión temporal de ciertos derechos de la población. Dicha restricción tiene su justificación ante amenazas tales como la perturbación grave de la paz pública o bien circunstancias excepcionales de tal gravedad que pongan en peligro la soberanía nacional. Ante esto, los criterios adoptados a través de distintos instrumentos internacionales establecen que los únicos derechos que por ningún motivo pueden ser suspendidos son los de reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, al nombre, los derechos de los niños, los derechos políticos, siendo estos derechos inalienables del hombre y de la mujer. Criterios que han sido en gran medida respetados y tomados en cuenta en la elaboración del presente dictamen, situación que permitirá generar una atmósfera de mayor certeza jurídica para los gobernados. No obstante, el dictamen que crea la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sumamente delicado y de gran importancia para el Estado mexicano, pues está previniendo una posible situación en la que se tenga que suspender temporalmente y en determinado territorio o en todo el país los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ante este panorama, diversas organizaciones sociales han alertado sobre presuntas violaciones a los derechos humanos derivado de este dictamen. La sociedad civil ha mencionado que los artículos 2 y 3 del dictamen son en demasía ambiguos al no brindar la certeza jurídica suficiente al momento de la restricción o suspensión de derechos humanos en aquellos casos en los que se perturbe gravemente la paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto. Esta ambigüedad representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones puedan ser consideradas por el Ejecutivo, así lo consideran las organizaciones sociales. Es claro el descontento por parte de varios sectores de la sociedad. Por tal razón, parece prudente que se atiendan los puntos de vista a fin de estudiar la pertinencia de incluir las observancias que estimen convenientes. Por otro lado, me refería acerca de lo delicado que implica el estado de excepción. Por tal motivo, es necesario propiciar una mayor certeza al proceso por medio del cual será declarada la suspensión o restricción de derechos y garantías. En consecuencia, es prudente incluir en el dictamen, dada la importancia que conlleva, el tipo de votación que se requerirá en el Congreso de la Unión para hacer la declaratoria de restricción o suspensión de derechos y garantías. No podemos y no debemos aprobar una restricción de garantías por mayoría simple, por lo cual sería necesario elevar la votación a mayoría calificada con el fin de que se alcance el mayor consenso y aprobación por parte del Congreso de la Unión. También, en la medida que se definan plenamente distintas cuestiones de ley, será posible dar tranquilidad a la población de que no se afectará arbitrariamente su esfera de derechos. Por tal motivo, al precisar que se entiende por restricción y suspensión de derechos constitucionales, los ciudadanos comprenderán el estatus jurídico bajo el cual serán regulados por un determinado tiempo. De igual modo, el dictamen es omiso en señalar un plazo determinado, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse respecto de la constitucionalidad o no del decreto que se trate. Lo anterior es un problema no menor, ya que la urgencia en que se debe resolver la situación que perturbe el orden y la paz pública
no podría quedar a la libre interpretación de la Corte, ni mucho menos a la carga o no de trabajo de este órgano jurisdiccional. Asimismo, el Congreso de la Unión debe vigilar meticulosamente que el Ejecutivo Federal, en todo momento en que se implemente el estado de excepción, cumpla con los fines y propósitos para los cuales fue declarado. Para ello, el dictamen contempla esta situación a través de informes detallados que deben ser rendidos ante el legislativo. Sin embargo, ¿qué pasaría si por alguna cuestión el Ejecutivo no envía el informe respectivo? Ante este caso hipotético, el legislativo desconocería totalmente el estado real y las condiciones que guarda la restricción de garantía. Por tal motivo, se debe de facultar al Congreso para que convoque a una sesión extraordinaria a fin de resolver lo conducente ante la posible omisión por parte del Ejecutivo. Dicho lo anterior, y a la vez que escuchemos a las distintas organizaciones que han planteado sus inquietudes y clarifiquemos diversos puntos de este dictamen, se brindaría una mayor certeza acerca de cómo será implementada un estado de excepción que restrinja o suspenda diversos derechos y garantías constitucionales. Por ello, debemos de alertar que este dictamen pone en riesgo muchas de la lucha y protesta social. Lo más grave es que con la definición de los conceptos de perturbación grave de la paz pública y grave peligro, se puede llevar a criminalizar los movimientos de protesta social. Otro llamado de alerta: la ley efectivamente no precisa el significado y el supuesto de restricción y suspensión. Es un dictamen presidencialista, porque se deroga la posibilidad de que las cámaras del Congreso inicien los procedimientos de modificación de los derechos de suspensión de garantía. En conclusión, la suspensión de garantías promueven una dictadura institucionalizada en un solo hombre. Es por ello que nuestro voto es en contra del dictamen.